Hola ñoñas, hola ñoños, frikis y fricas, espero que estén todos muy bien donde sea que estén viendo este video. Soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad hablaremos sobre uno de los personajes más importantes de la mitología batmaniana. Estamos hablando de Bárbatos. Silencio incómodo. ¿Quién es Bárbatos? Dirán algunos. Bueno, Bárbatos es un demonio que influye de cierta forma en la construcción de la mitología completa de Batman. Ojo, no vamos a hablar de ese Bárbatos que reinventó, mejor dicho, el señor Scott Snyder, por allá después durante los Nuevos 52 y un poco después de los Nuevos 52. No, eso es basura. No vamos a hablar de eso. Aquí en este canal solo hablamos de personajes de calidad. Así que tomamos la basura que creó el señor Scott Snyder y la tiramos a donde nunca más se verá en este canal. ¿De qué Bárbatos vamos a hablar en esta oportunidad? Del personaje creado por el señor Peter Milligan, ese autor británico llegado en la segunda oleada de autores británicos traída por DC. Entre ellos venían Grant Morrison, venía Neil Gaiman y ahí entre medio venía Peter Milligan. A él le entregaron algunos numeritos sueltos de Batman para que mostrara su calidad y entre esos nos trajo esta obra ya sumamente reimpresa, un clásico de tomo y lomo llamado Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, que aunque no lo crean son solamente 3 numeritos, para que vean que no es necesario hacer macro sagas de 12 números para hacer algo bueno. Él solamente en 3 numeritos nos cuenta una de las mejores historias de Batman de siempre, de todos los tiempos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Aquí está la historia, 3 numeritos. El Acertijo, ese personaje que no se caracteriza por la violencia, sino por utilizar su mente, su astucia. Él trata de enfrentarse intelectualmente, constantemente se enfrenta de forma intelectual a Batman. No es sanguinario, no les gusta el sufrimiento y es bastante temeroso en muchas oportunidades. Pero misteriosamente, aquí en esta historia, se muestra bastante violento, muy violento. Rapta bebés, obliga a Batman a hacer actos complicados, le gusta hacer sufrir a algunos individuos, etc. ¿Qué le pasa al Acertijo? Bueno, el Acertijo encontró un libro que de cierta forma empezó a leer, porque él es muy culto, él trata de aprender todo lo que pueda, pero dentro de eso había algunos actos de magia oscura. Entonces, un demonio empezó a influirlo. ¿Qué demonio le empezó a influir? Bárbatos. ¿Y quién es Bárbatos? Bárbatos, en el año 1760 y algo, creo que era 1764 si mal no recuerdo, veamos acá. Aquí está, 1764. En esas clásicas logias famosas en esos años, las personas más connotadas y más adineradas de la ciudad gótica empezaron a reunirse para buscar más poder, más influencia. ¿Y cómo lo hacían? Por medio de pactos satánicos. Habían raptado a una mujer, la habían tratado bueno, prácticamente le lavaron el cerebro y todo para que estuviese así completamente sumisa a la hora de que le ofrecieran como sacrificio a este demonio. Pero estos individuos no contaron de que no es tan fácil o tan simple soportar la presencia de un ser infernal. Cuando este ser demoníaco llega, ellos se asustan y salen corriendo. De hecho, si vemos, ese ser demoníaco tiene una forma de murciélago. Ellos se espantan y salen corriendo. Pero no dejan finalizado ese ritual. Entonces quedó como abierto, incompleto, y el demonio no pudo arrancar. Quedó encerrado en ese sótano. ¿Cómo se llamaba ese demonio? Lo llamaremos por ahora Bárbatos. Entonces, ese demonio que quedó encerrado debido a que los que lo estaban invocando se asustaron, quedó atrapado. Si se dan cuenta, ellos se fueron y tapiaron ese agujero en el cual, que era como una especie de sótano, donde estaban realizando ese acto demoníaco, y se arrancaron. De hecho, construyeron incluso una especie de granero encima, y ese granero fue comprado por otras personas. Ese lugar se llenó de casas, después se transformó en una gran ciudad mientras pasaban los siglos.
siglo XVIII, siglo XIX y llegamos al siglo XX, donde ese lugar donde está enterrado el demonio se transformó en el llamado callejón del crimen. Las personas que saben de Batman o han visto alguna película de Batman sabrán que en ese callejón del crimen en algún momento Batman, bueno, a alguien se le ocurrió colocar un cine y la familia Wayne fue a pasear justo por ese callejón que justo se llama Callejón del Crimen y los matan. Y ese es el momento en el cual nace Batman. No nace bueno, Bruce Wayne nace en un hospital, pero Batman como tal nace en ese Callejón del Crimen donde abajito estaba enterrado este demonio que había quedado vagando por ahí. ¿Qué nos explican en este cómic? Que Bárbatos empieza a ramificarse, como quedó atrapado en este agujero, empieza a ramificarse entre la ciudad. O sea, él crece con la ciudad. Él es las calles. Bárbatos son los postes de luz. Bárbatos son las cañerías. Bárbatos es todo. O sea, Bárbatos es el asilo Arkham. Bárbatos es la casa de Bruce Wayne. Todo es Bárbatos. Porque él se fue agrandando y expandiendo. Y eso es Bárbatos. Como para finalizar así bien rápido la historia, Batman tiene que cumplir algunos desafíos que le impone el Acertijo para tratar de cerrar este ritual que había quedado abierto, y al momento de cerrarse, el demonio Bárbatos puede por fin irse de acá. Y lo vemos alejarse luego de que Batman, por influencia del Acertijo, que estaba poseído por Bárbatos, logró cerrar todo el ritual y por fin ese demonio pudo quedar en libertad. Ya, ese es el cuento corto de Bárbatos. Primera parte. Unos meses antes, este cómic, que se llama Caballero Oscuro Ciudad Oscura, fue escrito por el señor Peter Milligan entre agosto y octubre de 1990. Unos meses antes, entre abril y agosto de 1990, Grant Morrison nos presenta esta historia, que ya hicimos una reseña en el canal, que va a estar abajito para las personas que no sepan de qué se trata Gótico. Aún así le haré un resumen muy general, al menos de la parte que nos importa. Un individuo que nuevamente hizo un pacto con el diablo, pero en esta oportunidad en Europa, llega a Ciudad Gótica y se instala en esa ciudad. ¿Para qué? Para arrancarse del demonio que lo está persiguiendo, porque él le debe su alma. Él le vendió el alma al diablo para no morir. Estoy buscando alguna escena que me pueda servir, pero lamentablemente, bueno, ya aparecerá. En fin, este individuo que está acá, que es Mr. Susurro, que ya lleva 300 años, llegó poquitos años antes de este ritual acá que nos presenta el señor Peter Milligan. Él, si mal no recuerdo, llega a Ciudad Gótica como en el año 1760, como 4 años antes del ritual. Y él se establece ahí en esa ciudad. Bueno, estoy buscándola, igual cuesta un poquito así en tiempo real, pero creo que está por aquí. Bueno, el señor Susurro se establece en Ciudad Gótica y con 300 años de vida, obviamente una persona puede hacer muchísimo. Entre lo que él hizo fue aprender magia negra, de esa magia que está relacionada con los objetos. O sea, aprendió a construir elementos mágicos. ¿Qué elementos mágicos? Edificios. Él se especializa en arquitectura demoníaca. Aquí lo vemos llegar a Ciudad Gótica cuando escapa de Europa y nos dice que llega en el año 1760. En alguna parte, aquí está. Llega en 1760, o sea, 4 añitos antes de que los personajes más connotados de Gotham invocaran a Bárbatos y lo dejaran encerrado. Aquí nos cuenta que él construye una catedral que atrapa almas y que sirve como una especie de antena que amplifica la maldad. Todo eso ya lo hablamos en el otro video, así que no voy a profundizar tanto. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver todo eso, licenciado, con la historia de Bárbatos? Bueno,
Si revisamos nuevamente el mapa de Ciudad Gótica, vemos que esto es antigua Gotham. La antigua Ciudad Gótica es esto que está acá. El callejón del crimen se encuentra en ese lugar. O sea, ahí es donde está enterrado Bárbatos. Toda la ciudad empieza a crecer alrededor del callejón del crimen. O sea, bajo la influencia de Bárbatos. Y en alguna de estas zonas, este personaje llamado Mr. Susurro crea su antena demoníaca con forma de iglesia y amplifica el poder de Bárbatos. Miren qué locura. O sea, cada cosa va mostrándose. ¿Cómo influye esto en Batman? Porque usted dirá, ¡ay, qué bonito! Mira, hay un personaje que crea una ciudad. El personaje de Bárbatos, por alguna razón, protege a Batman. No sabemos por qué protege a Batman. Y de hecho, luego, ya Grant Morrison empieza a aclarar que, si bien él y Peter Milligan no tenían ni idea que estaban haciendo un cómic similar, coincide bastante el tema de un demonio que ayuda a Batman a solucionar al menos este caso de Gótico. Luego él nos explica que, por ejemplo, estos sueños que le ayudan a Batman a encontrar al villano, lo estaban influenciando Bárbatos porque vivía, o sea, porque básicamente él vive en la ciudad y puede influir de cierta forma en muchas personas. Él le daba sueños a Batman para que pudiese encontrar a este delincuente. Pero además podemos ver que Bárbatos salva la vida de Batman en algunas oportunidades. Por ejemplo, lo vemos caer desde un edificio y la ciudad salva a Batman. La ciudad que está ayudando a Batman en esta historia salva a Batman, por ejemplo, aquí con esta flecha y evita que Batman caiga al vacío. Cuando el señor Grant Morrison escribía esto, todavía no sabía lo que estaba planeando acá el señor Peter Milligan. Simplemente, esa era una entidad misteriosa que habitaba en la ciudad y ayudaba a Batman. ¿Dónde más podemos ver esto? Por ejemplo, ya en la clásica caída del Caballero Oscuro, en donde lanzan a Batman desde una altura muy alta, Bane, para mostrarlo, y una caída que debió haberlo matado. Cae primero en una zona, luego cae arriba de un toldo, y luego cae arriba de otro toldo, y cae al suelo. Una caída que debió haberlo matado, pero por la suerte de Batman y por la ayuda de la ciudad, no muere. Si nos damos cuenta, estamos viendo detalles de sucesos en los cuales Batman es salvado por la ciudad. Nuevamente, una obra de Grant Morrison, que es una de las primeras, esta ocurre en 1990, ya nos muestra también y da a entender que algo misterioso controla la ciudad y ayuda a Batman en sus enfrentamientos. Alguien que debió haber muerto un montón de veces y que tiene una suerte casi mágica, por decirlo de alguna forma. Aquí, por ejemplo, vemos caer a Batman nuevamente. Mira, aquí hay una escena donde a Batman lo lanzan por una ventana y se ve una mano misteriosa y luego Batman como que lo intenta atrapar y luego Batman queda colgado en una zona. No hay nadie que esté aquí tratando de agarrar a Batman, sino que el Grant Morrison nos da a entender que la ciudad de cierta forma ayuda a Batman a no morir siempre. Esto es incluso años antes. Y de hecho vamos a ver cómo está todo esto relacionado, que es bastante extraño quizá la forma en la cual se cuenta esta historia, porque creo que es de 1999, perdón, 89 Arkham Asylum, y esta historia aparece en el 90. Dos historias que aparecen en el 90 nos hablan sobre una ciudad tratando de ayudar a Batman. Pero ya sabemos, al menos, gracias a Peter Milligan, que esa ciudad está influida por el demonio Bárbatos. Bueno, aquí empieza lo complicado. Grant Morrison intenta rescatar esta historia. ¿Y cómo lo hace? En Crisis Final.
Alguien le debió haber contado en las esferas altas de DC a Grant Morrison de que se iba a reiniciar el universo DC. Entonces Morrison intenta contar la historia final de Batman, darle un final a todo, explicando absolutamente todo lo que había existido en Batman en algún momento, porque él dijo, bueno, van a reiniciar el universo, yo quiero hacer la mejor última historia de Batman. En Crisis Final, Batman, después de un montón de pruebas que tuvo que solucionar en Batman Rip, también guionizada por Grant Morrison, ojo, Crisis Final también es guionizada por Grant Morrison. Se presenta frente a Darkseid, el demonio que es prácticamente el demonio de la... o mejor dicho, el dios de la maldad en el universo DC. Batman se presenta con un arma cargada con una bala que le sacaron a un dios que había muerto. Entonces Batman dice, por primera vez voy a romper mi juramento de no utilizar armas, pero la oportunidad y la ocasión lo amerita. Entonces él le dispara con esta bala mágica a Darkseid, que había creado el mismo Darkseid para matar a ese dios, y le dispara. En venganza, Darkseid le lanza su sanción Omega, que es una especie de rayo que no mata a Batman. Le da un castigo horrible, lo envía al pasado, sin ninguna memoria. Y aquí lo vemos, la clásica escena donde Batman recibe la sanción Omega después de haberle disparado a Darkseid, y Batman comienza a viajar por el tiempo y el espacio. Y aquí comienza esta historia llamada El regreso de Bruce Wayne, también guionizada por Grant Morrison. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con Bárbatos estamos hablando? Tranquilo, ya vamos a llegar a Bárbatos. De hecho, mucho tiene que ver con Bárbatos esta portada. Recordemos que inicialmente vimos que ese demonio que había sido invocado en el cómic de Peter Milligan, en este cómic que está acá, tenía forma de murciélago, de un murciélago gigante. Bueno, Batman llega después de la sanción Omega a el pasado sin ningún recuerdo. Pero hay una tribu que lo enfrenta. Estamos hablando de la prehistoria. Y esta tribu tiene un cuero colgado de una especie de murciélago gigante. No sabemos de dónde aparece, no sabemos por qué está ahí. Bueno, este murciélago tiene una influencia en esa tribu, de cierta forma, y lo vemos reflejado aquí con esta especie de poderes cuando Batman está a punto de morir en el pasado. ¿Qué pasa? La influencia de ese demonio, bueno, se me salió que es un demonio, hace que Batman resista hasta que otra persona, otro cavernícola que había estado influenciado por este personaje que está acá, va y lo salva. Cuento corto, esto se empieza a replicar una y otra vez a lo largo del tiempo. Hay una especie de luna de eclipse, que cada vez que llega ese eclipse, Batman salta en el tiempo y aparece en otra época. Por ejemplo, aquí aparece en un periodo en el cual habían puritanos en América. Y entonces él tiene que, nuevamente, estar sin memoria, pero tratando de solucionar algunos misterios. Y se enfrenta a este ser. ¿Quién es este ser gigantesco con forma de monstruo? Bueno, este es el hiperadaptador, creo que se llama. Me falta el nombre ya. Ya, bueno. Este ser es Bárbatos. Pero usted dirá, ¿cómo? ¿Qué pasó? Lo vamos a explicar de forma súper simple. Cuando Darkseid dispara a Batman y lo lanza a través del tiempo, él carga a Batman con una energía maligna que con el salto temporal una y otra vez va cargando a Batman con una energía potencial destructiva inmensa. Entonces Darkseid pensaba que cuando Batman volviese a la Tierra, a su tiempo original, porque él sabía que Batman es muy inteligente y era capaz de muchas cosas, iba a llegar a la Tierra y iba a reventar como una especie de bomba y todo se iba a acabar y Darkseid ganaría. Batman sabía eso. Pero además, Darkseid envía a un arma
de Apocalypse llamado el hiperadaptador, o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, y es esta bestia que vemos acá. ¿Por qué manda a esta bestia misteriosa? Es para motivar a Batman a que no olvide, que Batman siga peleando, que Batman diga, oh, no puede ser, siempre este monstruo, voy a tratar de luchar para cargarlo de cierta forma y que cuando llegue el eclipse pueda ir nuevamente a otra época. Lo sé, es enredadísimo. Esto es un cómic de Grant Morrison. Si fuese otro autor sería mucho más simple, pero Grant Morrison siempre es muy rebuscado. En fin, salto tras salto tras salto, Batman llega al final de los tiempos. Al final. Este es el punto de fuga. Los que no sepan qué es punto de fuga, les voy a dejar un videíto abajo que hablamos en algún momento de todos esos detalles de hipertiempo, etc. Y créanme que les va a servir bastante. Resumidamente, punto de fuga es el último lugar en el universo del tiempo DC. Se estaba acabando el universo DC y llega este monstruo hiperadaptador junto a Batman. Él había desarrollado un plan para deshacerse de ese monstruo, que era tan simple como fusionarse con estos androides que lo protegieran y que además le borraran la mente, y cuando llegasen a buscarlos sus amigos superhéroes, metieran al monstruo en una máquina del tiempo y lo enviaran a el presente, donde iba a ser simplemente otro monstruo más que enfrentar. Y estos superhéroes lo iban a matar porque era otro monstruo más. Recordemos que en DC está lleno y plagado de monstruos. Y tan fácilmente derrotan a este monstruo que él intenta adaptarse. ¿Y cómo se adapta? Se transforma en una especie de murciélago gigante para intentar escapar, pero se activa la máquina del tiempo y viaja en el tiempo a inicios del cómic. ¿A dónde? A donde estaban estos cavernícolas peleando. De hecho, ahí están los cavernícolas y aparece este demonio, que ahora ya sabemos que este murciélago gigante era un demonio, y es Barbatos. O sea, se da toda la vuelta y aparece nuevamente acá. ¿Quién lo mata? Lo mata Vándalo Salvaje, ese villano inmortal. Estamos hablando un montón de cosas acá para que vean que no es tan simple hablar de Barbatos. Ya, acá viene lo interesante de todo esto. Vimos que Darkseid le dispara en este punto por acá. Imagina una línea de tiempo. Darkseid le dispara en este punto acá a Batman. Le da la sanción Omega. Esta sanción Omega lo va cargando, transformándolo en un arma viviente mientras viaja en el tiempo. Mientras más viajes en el tiempo haga Batman, más se carga y más peligroso es. Pero Batman perfectamente podría calmarse y decir, no voy a volver a mi tiempo y no me voy a cargar y aquí me quedo. Entonces, para eso, Darkseid envía a esta arma llamada el hiperadaptador, o algo así, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, y lo manda junto con Batman para motivarlo a pelear con él y cargarse y hacer otro viaje temporal. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Mientras hacían eso, se iban mezclando con temas como por ejemplo la creación de Ciudad Gótica, antepasados de Batman que no se conocían, pero se conocieron gracias a ese viaje de Batman. Entonces se va creando una especie de paradoja. Batman se va creando a sí mismo con los viajes en el tiempo. ¿Cuál es el gran problema? El hiperadaptador necesitaba matar a Batman sí o sí, de alguna forma. Pero él ya estaba acá en el pasado. Su misión es eliminar a Batman. Pero no puede porque Batman no ha nacido. Batman ni siquiera existe. Entonces lo que hace el hiperadaptador es, primero, salvarle la vida a Batman acá. Porque si Batman se moría en el pasado, no iba a poder viajar él a esto. Porque para que vean, esto es muy loco. Por eso cuando Batman está a punto de morir, de alguna forma el hiperadaptador le entrega poder. ¿Quién es el hiperadaptador? Es Barbatos. Pero ojo, aquí es donde se mezcla la historia de Batman con Barbatos. Esta tribu
que ve la influencia y poder de Batman, de cierta forma, considera a este individuo que es Bruce Wayne con el cuero de Bárbatos, lo crean un dios. Y a él lo transforman y lo llaman Bárbatos. El mito, o sea, la realidad se transforma en un mito. Y esta tribu es la encargada de hacer valer o transmitir generación tras generación la idea de este ser maligno o demoníaco llamado Bárbatos en el tiempo. Ay, mire que me canso. Bueno, cuento corto. Ya vimos que Bárbatos llegó a Ciudad Gótica y se quedó ahí. Y alrededor de Ciudad Gótica empezaron a crear, o mejor dicho, alrededor de Bárbatos se empieza a crear Ciudad Gótica, como vimos acá en esta viñeta que voy a buscar nuevamente para ver si aparece, pero bueno, da lo mismo porque ya la vimos varias veces. Bueno, Bárbatos empieza a influir en la ciudad. ¿De qué forma influye? Por ejemplo, creando la locura de Arkham. Él es el responsable de que aparezca el asilo Arkham como tal. Esa entidad que debería sanar a los delincuentes, en verdad termina siempre asesinándolos. O sea, mejor dicho, volviéndolos más locos. No hay ningún interno en Arkham que haya mejorado. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, vamos al cómic de Arkham Asylum, nuevamente Grant Morrison, año 1988, creo, 89, 88, aquí lo tengo escrito, 1989. Comenzando el cómic, aquí está, partiendo Arkham Asylum, él está a inicios del siglo XX, el personaje principal que sería Jeremiah Arkham, el creador de Arkham Asylum, tiene a su madre enferma con problemas psiquiátricos y ella siempre le decía que había un ente que a ella la perseguía y ese ente era una especie de murciélago. Su hijo jamás le creyó hasta el momento en el cual Arkham ya estaba perdiendo de cierta forma la cordura, conversando con su madre ya en su lecho casi de muerte. Él se da cuenta que ese individuo, ese ser misterioso existe y lo puede ver. Lo que siempre dijo su mamá, no, ¿sabes qué? No existe ese demonio, pero un día levanta su vista y ve a este murciélago influyendo en el edificio de Arkham. Esto fue escrito, ¿cuántos años? 2 años antes que esta historia y que esta historia. Pero están completamente enlazadas, completamente enlazadas. ¿Por qué? Porque gracias a la suerte, podríamos decir, o tal vez la influencia de Bárbatos, quién sabe, y a la gran mano de Dennis O'Neil, que era el editor que unía todas estas historias, algo que era una idea dando vuelta, la hilaron de tal forma que la pudieron hacer bastante bien. O sea, un demonio que aparece queda atrapado en Ciudad Gótica mientras esta ciudad se forma, es fomentado por la iglesia, la catedral, que crea un ser, nada que ver, que llega y empieza a vivir ahí, y esa iglesia potencia a este demonio. Los edificios de Ciudad Gótica quedan influidos por este demonio y además las personas que tienen algún problema psiquiátrico lo pueden ver. ¿Y por qué? ¿Y por qué necesita Bárbatos mostrarse o influir para la creación de Batman? Bueno, porque él no existiría, Bárbatos no existiría si Batman no existe. En año 1, cuando Batman está a punto de morir, ya a punto de desechar su misión luego de haber fracasado en su primer intento por salvar la ciudad, lo que lo revive es que entra un murciélago por la ventana y se posa frente a un busto y lo queda mirando. Y él, gracias a esa visión, decide adoptar el manto del murciélago y comenzar su carrera. O sea, nuevamente vemos la influencia de un murciélago. Pero usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, tenemos la venganza de Bane. Bane, un niño que fue condenado por la pena de su padre a la cárcel, cadena perpetua, no conocía Ciudad Gótica, no conocía nada.
en un momento casi muere por un accidente que tuvo en la cárcel y tiene una visión. ¿Cuál es esa visión? Primero se ve a él como un adulto, pero luego ve a un demonio con forma de murciélago. Y él decide derrotar a ese murciélago gigante que representa al terror. Nuevamente ya tenemos dos influencias de un murciélago acá. Volverse cuerdo, una de las mejores obras de J.M. DeMatteis. En algún momento, Joker cree que mata a Batman. Él se vuelve cuerdo de alguna forma, pero siempre tiene las pesadillas de un ser demoníaco monstruoso que lo está influyendo. De hecho, aquí dice: esa no es mi cara, ese es el monstruo, el verdadero monstruo, rostro blanquecino. Ojo acá, Bárbatos puede adaptarse, puede transformarse en 1000 cosas. Rostro blanquecino, una sonrisa espantosa y desalmada. Me odia más de lo que me odia el murciélago. Tiene hambre de mí. Quiere deshacer mi vida, cortarla en tiras, matar todo lo bueno y decente que hay en mí y hacer que me guste. Este individuo, que es el Joker, cada vez que intenta sanar, aparece estos monstruos en su mente que lo transforman una y otra vez en el Joker. O sea, ya tenemos 3 cómics que hablan sobre la influencia de un ser maligno en los personajes para crear a Batman. Y aquí viene lo interesante de Bárbatos. Miren, como para ir cerrando este video que ya está un poquito larguito y tal vez nos podamos perder y no es la idea. Bárbatos necesita a Batman para existir. ¿Por qué? Porque Darkseid lo crea para perseguir a Batman en el pasado y que lo vaya influenciando y así. Entonces se crea una paradoja. Si Batman no existe, Bárbatos no existe. Y si Bárbatos no existe, la misión de Bárbatos no puede ser cumplida. La única forma en la cual Bárbatos se da cuenta que puede cumplir su misión impuesta por el demonio Darkseid es creando a Batman. Y no creando solo a Batman, creando a sus villanos. Creando al Joker, creando a Bane, creando al mismo Batman y salvando a Batman cada vez que puede, para hacerlo crecer y transformarlo en ese ser, en ese hombre tan influyente, tan astuto, que fue capaz incluso de dispararle a Darkseid y que terminó creando a este hiperadaptador que lo persiguiera. ¡Qué complicado! Y eso, pues chicos, si fue muy enredado, créanme que traté de hacerlo lo más simple posible, pero este personaje es tremendo. Y me encantaría que en algún momento alguien hiciera una historia de esto, pero lo mostrara así de forma fácil. Grant Morrison es demasiado complejo para explicar, pero no puedo evitar asombrarme de las coincidencias de la vida, que un cómic que fue hecho en 1988 como Asilo Arkham termina explicando un cómic que fue hecho en 1990. Coincidentemente también está Morrison, pero también está Peter Milligan. Son, bueno, las cosas de la vida. A veces las cosas calzan a la perfección y uno ni siquiera tiene que preocuparse por eso. Ya, soy el licenciado sin licencia. Cuídense mucho y espero que estén muy bien. Adiós.